La tarde en directo. Estamos ahora en contacto con el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, don Carlos Diego de Mesa Gisbert, a quien le doy las buenas tardes y la bienvenida. Carlos, otra vez un gusto. Hola José Luis, muy buenas tardes, un gusto y gracias por la invitación. Bien, hoy es el Día Internacional de la Democracia. ¿Cómo entiende Carlos Mesa la democracia en nuestro país? Primero, como un valor fundamental que fue luchado, conquistado con esfuerzo, con sangre, con la multitud de los movimientos y grupos populares que la arrancaron de la dictadura. Para Bolivia, la democracia real comienza el 10 de octubre de 1982 y nosotros somos parte de ese proceso. Este proceso electoral que viene ahora en los próximos días tiene que ver con la continuidad de un camino que el país escogió afortunadamente, que ha tenido sus tropiezos, sus momentos difíciles, pero que marca fundamentalmente la búsqueda de la libertad, la búsqueda de la igualdad y la búsqueda de una vida mejor para todos. Ahora en esto, Carlos, en estos momentos vemos a un país que se ve un tanto dividido, Oriente, Occidente. Hay algunas cosas que ocurren, como un caso de violencia el día de ayer entre miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y personas que estaban bloqueando el camino de Santa Cruz hacia Trinidad, un enfrentamiento, heridos. ¿Tiene la sensación de que el país está como partido en dos o en más pedazos? Tengo la sensación de que lamentablemente la crisis política de noviembre del año pasado, producto del fraude generado por Evo Morales, dejó primero un nivel de polarización política, segundo un discurso de odio en dos direcciones, en la dirección de quien se iba del país y decía que dejaba huérfanos a los indígenas y a las poblaciones rurales, sobre la teoría de que él era el único que generaba igualdad e inclusión, lo cual por supuesto no es cierto. Y por el otro lado, un discurso de mirada de menos desde el mundo urbano al mundo rural o desde las regiones, entre las regiones, es decir, el tema étnico y el tema regional. Lamentablemente, después de estos 14 años ha vuelto a resurgir con cierta virulencia y esa es una realidad que tenemos que resolver. Yo creo que el gran desafío, uno de los grandes desafíos del proceso electoral que viene, es precisamente resolver con una línea de reconciliación, de búsqueda de igualdad, de lucha contra el racismo y de inclusión, este país polarizado y estas heridas que hay que restañar sin ninguna duda. Todavía no podemos usar la palabra división. ¿Usamos polarizado, Carlos? Sí, por supuesto. División implicaría algo que está formal y oficialmente establecido así y que hay un discurso mayoritario de alguna parte del país o de algún sector que establece la imposibilidad de construir una visión de país único, de unidad nacional, y eso no ha ocurrido. Tenemos un país polarizado, con heridas, con discursos de odio, pero que no son corrientes mayoritarias, sino que son sobre todo aquellos sectores típicamente radicales y típicamente activistas que aprovechan una circunstancia para montarse en ese potro de la violencia y tratar de hacernos creer a todos que esa es la mayoría, que esa es la situación de la mayoría, cosa que no ocurre, no es verdad. Bien, pasemos a lo que denominamos problemas cotidianos y que han ocurrido muchos durante estos meses de pandemia y también antes. Hay muchos problemas económicos en nuestro país. En este tiempo de pandemia, muchas personas, muchos emprendedores, para comenzar el año después de la crisis de octubre-noviembre del año pasado, se plantearon encarar, por ejemplo, un negocio para el cual alquilaron un local y empezaron a funcionar, a empezar el primer mes, enero, el segundo mes, febrero, llegó marzo y todo se derrumbó. Hay muchas de estas personas que en vez de estar emprendiendo su negocio, hoy están vendiendo barbijos, están vendiendo alcohol, en fin. ¿Qué solución se le tiene que dar a esos emprendedores que lo han perdido todo durante esta pandemia, Carlos? Primero, José Luis, decirte que ese problema
es parte de tres grandes crisis que vive Bolivia: la crisis de salud generada por el coronavirus y con un sistema de salud deficiente, la que tú has mencionado, una grave crisis económica que afecta particularmente a personas, a pequeños emprendedores, a quienes estaban con la ilusión de llevar adelante un emprendimiento que no ha funcionado por la crisis, y la crisis de corrupción, que es una cuestión estructural que tiene que ver con una penetración muy dramática en el conjunto de la sociedad boliviana y, por supuesto, en el Estado y en las funciones del Estado y sus reparticiones de gobierno. Con relación a tu pregunta, creo que esta es una respuesta fundamental de quien quiere ser gobierno, de quien quiere ser elegido presidente, en el caso nuestro, Comunidad Ciudadana, que es: necesitamos garantizar la recuperación del empleo perdido, evitar que empleos que están en riesgo desaparezcan y abrir espacio para empleos nuevos que no aparecen. Estos son aspectos claves. Cuando tú hablas, o en este caso nosotros, de reactivación económica, de inyección de dinero a la economía, esa inyección tiene que tener un objetivo muy específico, una inyección que vaya a quien está sufriendo lo que tú acabas de mencionar: el inicio de un emprendimiento que quedó a medio camino o que se derrumbó completamente, que marca la necesidad de que el microempresario, el pequeño empresario, el mediano empresario y el pequeño emprendedor tengan la posibilidad de acceder a créditos razonables, en tiempo razonable, con intereses bajos y con un respaldo y una garantía fundamentalmente estatal. Bueno, ¿y de dónde saldrá el dinero para la inyección, dado que hemos visto que nos han avisado que Bolivia ya no tiene plata, que tiene el bolsillo, parece agujero, y que por ahí se va y se fue toda la plata? ¿De dónde saldrá el dinero? No es exactamente una imagen de se fue todo. Es un problema de que el crecimiento del déficit es preocupante. Y es evidente que la herencia que nos dejó el MAS, de un déficit del 8%, puede subir 4 o 5 puntos más en virtud de la crisis del coronavirus y el frenazo de la economía. En consecuencia, una parte de esos recursos tiene que venir de lo que tiene que analizarse como ahorro global. Las AFP son un ejemplo de ello. Y la otra parte tiene que ser una negociación en dos direcciones: la negociación financiera de carácter multilateral, la negociación financiera de carácter bilateral, y esa negociación sobre la base de no aceptar condiciones que hagan imposible el repago. Bolivia tiene, como tú sabes, y este es uno de los factores positivos, un margen de endeudamiento, lo que quiere decir que no pone en riesgo su propio sistema económico, que no tienen, por ejemplo, Argentina o Ecuador o la propia Colombia, que tienen dificultades. Esto nos permite establecer un porcentaje de un 10 o 12, hasta 15% del Producto Interno Bruto con créditos que están dentro del margen de la posibilidad de repago de parte de Bolivia. Esos créditos, Carlos, vendrían, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Ese es un factor, la posibilidad de créditos multilaterales. No has mencionado a la CAF, también habría que mencionar a la CAF, y la posibilidad de créditos bilaterales que se hacen de Estado a Estado. El caso de Bolivia, que tiene, por ejemplo, un endeudamiento con China o con algún otro país con el que pudiera tener ese tipo de negociación. El financiamiento de una deuda está basado en tu capacidad de pago. Cualquier persona o cualquier institución o cualquier país puede prestarse lo que puede pagar. Lo que sería dramático es que nos prestemos algo que está más grande, que es más grande que nuestra propia economía. En ese caso sí estaríamos necesitados de preocuparnos. Pero Bolivia tiene la capacidad de endeudamiento, como acabo de decirte. Nuestro endeudamiento actual no implica ni siquiera el 25% del Producto Interno Bruto, y lo razonable te permite decir que puedes endeudarte hasta un 50% del Producto Interno Bruto con margen de juego razonable, siempre y cuando las condiciones sean favorables. Siempre y cuando es muy importante. Los empresarios privados de La Paz dicen que la economía se ha contraído por la falta de demanda y que el Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz se va a contraer hasta el -8%, 2 puntos más que la contracción a nivel nacional, y que eso deriva, por ejemplo, en un déficit en el Departamento de La Paz
de unos $1.000 millones este 2020. Eso también va a ocurrir con los otros departamentos. ¿Cómo se puede solucionar ese problema, tanto déficit? La estimación del déficit fiscal para el año 2020 puede estar entre el 10 y el 12% del Producto Interno Bruto, lo que quiere decir que efectivamente se ha producido un nivel de gasto muy superior al nivel de ingreso por razones obvias, porque hemos tenido un frenazo económico, no se ha generado producción y no se ha generado demanda. Esto tiene que trabajarse en dos líneas, la que ya hemos mencionado y acabamos de comentar, y la otra, pensando siempre en la gente. Porque lo importante, José Luis, es las cifras, las estadísticas funcionan muy bien para hacer un análisis global y un análisis general. Pero detrás de las cifras estás tú, estoy yo, está la comadre que está vendiendo en el mercado, está el pequeño emprendedor en el Alto, está alguien en Villa Fátima, hay una madre de familia, hay un hijo que no tiene posibilidades de estudiar. Eso es muy importante. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Generando una inyección de liquidez por la vía de la demanda también. La vía de la oferta es la generación de empleo. La vía de la demanda es la capacidad de consumo, la capacidad de compra. Eso tiene que ver con algo muy importante, que son las deudas que el Estado tiene con proveedores. Cuando tú has hecho un trabajo para el Estado, por ejemplo, una pequeña carretera o una edificación, o le has dado provisión de alimentos o provisión de textiles a compradores, sean municipios, sea gobernación, sea el Estado central, y el Estado no te ha pagado un mes, 2, 3, 5, 6 meses, un año, 2, entonces ahí sí te produce un problema. Eso significa que si tú inyectas dinero pagando tus deudas a proveedores sobre la misma base de la que hemos hablado antes, puedes conseguir mover la economía. No es un proceso fácil. No es cuestión de decir, sabes, a partir del 1 de enero del año 2021, Bolivia empieza a cambiar e inmediatamente llega el nuevo gobierno, entra dinero automáticamente y todo cambia. No. Vamos a tener un proceso de déficit que va a decrecer poco a poco. Tú no puedes ajustar el déficit porque si ajustas el déficit estás generando desempleo, estás generando congelamiento de salarios o desaparición de salarios y por lo tanto tienes que jugar con las dos variables. La variable de inyectarle plata a la economía y de saber que tu déficit todavía va a ser alto en los próximos 1 o 2 años. Hay otro tema, Carlos, en todo este momento que vive el país y que el futuro gobierno que va a asumir en el mes de diciembre como máximo, si no antes, tiene que enfrentar. El tema de los bloqueos. En nuestro país, y usted lo sabe perfectamente, el que quiera llamar la atención sale a la calle, bloquea y llamó la atención. El otro día tuvimos un grave problema con los bloqueos de padres de familia que pedían a la alcaldía que el monto del desayuno escolar sea convertido en canasta familiar, bloquearon la ciudad de La Paz. Hay bloqueos en las carreteras cuando a alguien se le ocurra reivindicar algo. Hay muchas reivindicaciones, por ejemplo, los choferes están pensando bloquear la ciudad de La Paz el día de mañana porque dicen, algunos hemos trabajado 7 días del mes en esta pandemia porque no podíamos salir por el tema restricciones de placas y queremos que nos perdonen los impuestos que pagamos a la alcaldía. Otro sector dice, queremos los aportes que hicimos a las AFPs y por eso estamos en una marcha. ¿Cómo puede solucionar un gobierno esta gran cantidad de problemas que se van a presentar con toda seguridad? Porque, como dice, el 1 de enero del 2021 no va a haber la varita mágica que supere todos estos problemas. José Luis, no me estás diciendo nada que sea una novedad en la sociedad boliviana. Hoy, ayer, anteayer, durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, durante mi gobierno, durante los gobiernos de la democracia, durante el gobierno del presidente Siles Suazo, es parte de la vida cotidiana. No es algo que yo celebre ni que me parezca ideal, pero no es que estemos diciendo, ojo, que el próximo gobierno será el primero que enfrentará bloqueos en la historia de Bolivia. No, tú acabas de mencionar que mañana habrá un bloqueo. Durante el gobierno de Evo Morales hubieron N bloqueos, hubieron N marchas, hubieron N conflictos que tuvieron que ser resueltos. Recuerda el caso del viceministro Illanes, para poner un ejemplo muy ilustrativo. Estoy planteando una realidad. Un gobierno democrático tiene que saber en Bolivia que esa es la vida cotidiana, lamentablemente, no es algo que yo celebre, vuelvo a decir. Me gustaría que entendiéramos todos
y la persuasión lo lograra convencer al conjunto de la sociedad que hay algo que se llama ley y que hay algo que se llama cumplimiento de la ley y que hay limitaciones económicas insuperables, que no se trata de la mala voluntad del gobierno de no querer hacer algo o querer hacerlo, sino que no se puede porque no hay recursos. Pero eso, que lo podemos entender cuando estamos sentados conversando, no es la práctica real. Por lo tanto, tenemos que enfrentar esa realidad sobre los mecanismos que tenemos a mano. El primer mecanismo y fundamental es el mecanismo de diálogo, es el mecanismo de negociación, intentando que la razón se imponga. El segundo mecanismo es el establecimiento del cumplimiento de la ley y el tercer mecanismo es el uso de los recursos que tiene el Estado para controlar el orden proporcionalmente. No hay nada que vayamos a descubrir. Lo que tú me estás planteando es algo que Bolivia vive ininterrumpidamente en todo el periodo democrático, sin excepción de gobierno alguno. Se presenta este caso también, Carlos, porque van a haber partidos políticos de oposición que van a buscar provocar bloqueos, provocar la paralización. ¿Cómo se arregla eso con los otros partidos? Porque está visto que en las próximas elecciones seguramente no va a haber los 2/3, sino una mayoría o quizá ni una mayoría para el partido que gobierne. La primera presunción es, ¿se supone que la unanimidad es la democracia? No, la unanimidad no es la democracia porque la unanimidad no existe en los seres humanos. Segunda premisa, hemos vivido durante 14 años un gobierno autoritario de partido único, sin diálogo y con autoritarismo y a palos contra la oposición. Esa no es la lógica. La lógica es que debe haber oposición, que una oposición es necesaria y saludable para la democracia y que una oposición y un oficialismo tienen tensiones y que las tensiones son parte del juego democrático. Para eso está la Asamblea Legislativa Plurinacional, para eso están los sectores de negociación y de diálogo. Pero lo que debemos entender es que hay quien gobierna y hay quien fiscaliza el gobierno, hay quien establece un programa y hay quien se opone a ese programa, y hay el mecanismo de la negociación, el diálogo y el pacto. Porque si mi respuesta fuera el diálogo y la alianza, tu contrapregunta sería, pero en el pasado se produjo una democracia de pactos, una democracia pactada que le dio la espalda al pueblo y que no era democrática y se generó la mega coalición. Si la respuesta es no voy a dialogar, lógicamente lo que harías es un modelo de carácter autoritario. No podemos estar en el mundo ideal no existe, el mundo de la unanimidad no existe. Si me preguntas a mí, yo prefiero un modelo democrático con diferencia, con discrepancia, con puntos de vista encontrados, que encuentre diálogo y alianza cuando ésta sea necesaria. Una alianza sobre principios, no sobre cuotas de poder. Ahí sí hago la diferencia. Creo que el concepto de la alianza y el concepto del pacto tiene que estar basado en principios, en modelo y en programa de gobierno. Si llega a la presidencia, Carlos, no habrán cuotas de poder. El concepto de cuota de poder es un concepto contradictorio a lo que es el modelo democrático. Ahora bien, si tú tienes una alianza con responsabilidades, ¿cuál es tu objetivo? Cero militancia. Esto es muy importante. Si quien gana una elección cree que lo que gana son pegas y cupos para sus militantes y que el carnet azul es sustituido por el carnet naranja, estamos totalmente equivocados. Si vas a hacer un acuerdo y ese acuerdo implica responsabilidad de Estado, que la responsabilidad de Estado esté administrada por los mejores, por quienes tienen el currículum y los méritos, independientemente de su militancia partidaria, para estar en el cargo de ministros o viceministros o directores generales. Y que tú garantices que cuando tú vas a contratar a un funcionario del Estado, de cualquier rango, ese funcionario del Estado tenga un currículum y no un carnet de partido. ¿Cómo leen, pasando a otro tema, Carlos, cómo leen las encuestas que publican los medios de comunicación? Dado que siempre hay la percepción de que las encuestas son encargadas por alguien para obtener algunos resultados que en la realidad de las encuestas internas de cada partido no suelen ser equivalentes a las encuestas que se conocen públicamente. ¿Cómo leen las encuestas? Mañana se va a publicar otra de las encuestas que el año pasado no se pudo difundir en sus datos. ¿Cómo leen las encuestas en Comunidad Ciudadana? Primero, con un criterio, José Luis. Yo no parto de la premisa de piensa mal y acertarás. Yo no parto de la premisa de que
La encuesta de Mori o encuestas de estudios o Jubileo, por definición, son encuestas pagadas por alguien que quiere que manipulen y que son encuestas manipuladas. Yo parto del principio de que en este país, en Bolivia, hay profesionales serios que hacen su trabajo en serio. Y en ese criterio respeto las encuestas. Podrán haber diferencias, pero hay criterios comunes. Si tú analizas las encuestas que he mencionado, más la de Ipsos, si quieres una más, en todos los casos hay una condición evidente. Hay dos candidatos que tienen realmente posibilidades de llegar a la presidencia. Puntos más, puntos menos, todas las encuestas, sin excepción, colocan al MAS y a Comunidad Ciudadana como las dos organizaciones políticas con verdaderas posibilidades de lograr la presidencia. Creo que ahí no hay una encuesta que manipule más o menos. La diferencia podrá ser en función precisamente de los elementos técnicos y en ese criterio yo las leo con respeto y en consideración a lo que ellas dan, sobre todo si hay unanimidad en sus resultados. Creo que está muy evidente, es muy evidente quién está con opciones de derrotar democráticamente al movimiento al socialismo. El problema del medio ambiente, los incendios, la frontera agrícola y sobre todo los agroindustriales, si llega a la presidencia, ¿qué hará con este problema? ¿Qué hará con los agroindustriales de Santa Cruz que están presionando, por ejemplo, para insertar en los alimentos como el trigo, el maíz, elementos transgénicos? ¿Qué les dirá a esos agroindustriales? El tema del medio ambiente es un problema integral, un problema que, por ejemplo, nos está enfrentando ahora los incendios. Incendios nada más y nada menos que en el Parque Noelquén, que es un parque fundamental del departamento de Santa Cruz, del país y del mundo. Es un parque que ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad y que tiene 5.000 hectáreas afectadas por incendios. Tiene que ver con dotaciones de tierras no solamente al sector agroindustrial, sino fundamentalmente a migrantes llamados interculturales que de pronto y de manera arbitraria han recibido dotaciones que no debían recibir, no porque las merezcan o no las merezcan, sino porque el espacio que se les ha dado es un espacio dedicado al área forestal. Ese es un tema que hay que eliminar y hay que trabajar sobre la base de la vocación de la tierra y derogar aquellas normas que están en contravención de esa vocación y que ponen en riesgo el medio ambiente. Desde el punto de vista de la biotecnología, nosotros establecimos que en mi gobierno, el 7 de abril del año 2005, la autorización para la soya transgénica que se está cultivando y exportando al mundo, porque es soya transgénica la estadounidense, la brasileña, la paraguaya y la argentina. Y porque esos más de 120 millones de toneladas de soya se compran en el mundo entero y N países la compran, y es soya transgénica. Y no hay una prueba evidente de que eso daña la salud. Ahora bien, nosotros creemos dos cosas. Tú has hecho una pregunta sobre otros productos. Yo soy muy sensible en dos de ellos. Los has mencionado tú, el maíz y el trigo. En el caso del trigo, no veo razón alguna para que Bolivia se convierta en el país pionero de la producción de trigo transgénico que no se produce, por ejemplo, en la Argentina, que ya tiene la tecnología, por alguna razón será. Y segundo, en el caso del maíz, nosotros somos un país originario, particularmente importante y sensible en el mundo entero, y tenemos una riqueza genética muy, muy significativa y por lo tanto hay que proteger esa riqueza genética. Pero la lógica de la biotecnología no hay que desecharla por definición. Y segundo, hay que trabajar por lo que dice la ley. La Constitución y no un decreto supremo define la política transgénica o no transgénica de Bolivia. Una última, Carlos. ¿Usted va a derogar todos los decretos incendiarios, no solo el de los chaqueos, sino los otros que existen que amplían la frontera agrícola? ¿Los va a derogar? El concepto de decretos incendiarios es un concepto que tiene que ver claramente con algunos temas, los otros vinculados al plus hay que evaluarlo y analizarlo. Los que son directamente vinculados a la evidencia de una quema sistemática o a la transformación de una vocación de la tierra hay que anularlos, y el tema de la ampliación de la frontera agrícola hay que evaluarla en función de espacios que requieran realmente de ese crecimiento y sobre todo sobre la base de pensar más en el crecimiento vertical que en el crecimiento horizontal, es decir, que el rendimiento de las hectáreas sea más importante que la extensión de las hectáreas con poca productividad. Bueno, le agradezco nuevamente por haber atendido el llamado de Herbol, Carlos. Seguramente van a haber
otras oportunidades para seguir conversando acerca de lo que puede pasar en el país en el futuro ya muy, muy cercano. Muchísimas gracias por estos minutos con Herbol. Gracias, José Luis. Un gusto y un placer haber conversado contigo. La conversación con Carlos Mesa, candidato a la presidencia del país por Comunidad Ciudadana, y como decía el propio Carlos Mesa, uno de los dos candidatos que tiene posibilidades de llegar a la presidencia en las próximas elecciones del 18 de octubre.